El siguiente grupo nitrogenado que vamos a ver es el de las hidracinas. Las hidracinas, como podréis ver en su grupo funcional, tienen bastante semejanza con las aminas que habíamos visto en el tema anterior. Fijaros que son dos átomos de nitrógeno y podríamos decir que estos átomos de nitrógeno serían dos grupos aminos terciarios, puesto que están sustituidos por varias cadenas. En este caso, 4 cadenas. Pero fijaros que ahora estos dos grupos aminos son totalmente adyacentes, es decir, no hay ninguna cadena hidrocarbonada por medio. Por lo tanto, el grupo funcional de las hidracinas sería ese. Vamos a ver a continuación cómo se nombrarían estas hidracinas. Aquí tenemos 3 ejemplos. El primero de ellos es extremadamente sencillo, se denomina simplemente hidracina, que es este compuesto, es decir, los dos nitrógenos y sin ningún tipo de cadena, es decir, solo átomos de hidrógeno. Este compuesto recibe el nombre de hidracina. A continuación vamos a ver estos dos ejemplos que ya sí son más complejos. Fijaros, aquí tenemos el grupo hidracino y lo que tenemos que observar es, a partir de los átomos de nitrógeno, qué radicales posee la molécula. Aquí tiene un radical metilo y aquí tiene un radical fenilo. Por lo tanto es una fenilmetilhidracina. Ahora bien, hay que asignar en qué localizadores está cada uno de los radicales. Nuevamente, puesto que tenemos átomos de nitrógeno, vamos a asignar localizadores N y N'. N, que va a ser el primero, va a ser aquel que aloje al primer radical en orden alfabético. En este caso, en orden alfabético, el primero es el fenilo, luego este va a ser el nitrógeno N y este va a ser el N', de tal manera que el nombre lo tenéis aquí. N-fenil, N'-metil, hidracina. Fijaros que las hidracinas se nombran con la terminación hidracina. Y vamos a ver este tercer ejemplo, donde volvemos a ver aquí el grupo hidracino y vamos a estudiar los radicales. Aquí hay un radical fenilo, aquí hay un radical metilo y aquí hay 2 radicales etilo. Puesto que los radicales etilos son los primeros en orden alfabético, este va a ser el localizador N y este va a ser el localizador N'. Entonces vamos a nombrar los localizadores en orden alfabético. Los 2 etilos están en el N, luego escribimos NN, dietil, di porque hay 2 grupos etilos. Y el resto de radicales están en el N'. En orden alfabético primero es el fenilo, luego escribimos N'-fenil y después el metilo, N'-metil y volvemos a terminar el nombre con la palabra hidracina. Hasta ahora hemos visto las hidracinas como grupos funcionales principales dentro de la molécula orgánica, pero vamos a ver en estos 2 ejemplos que podemos encontrarnos al grupo hidracino como un grupo funcional secundario. Estos compuestos, como veis, son ácidos, vemos aquí la función ácido y si consultáis nuevamente el orden de preferencias de los grupos funcionales, el grupo ácido tiene preferencia sobre las hidracinas. Luego estos compuestos ya no son hidracinas, son ácidos orgánicos y hay que nombrarlos como tal. Eso sí, fijaros que en la posición para, es decir, que en la posición 1,4 dentro de aromáticos, en la posición para tiene aquí un radical y aquí tiene otro radical. Vamos a ver cómo nombramos esos radicales que tienen el grupo hidracino. Entonces, el primero de ellos, fijaros que es muy fácil, puesto que es la propia hidracina, la molécula o radical de hidracina, lo que está en la posición para. Luego, este compuesto se denominaría como ácido para hidracino benzoico. Fijaros que el radical se nombra como hidracino. Y vamos a ver el segundo ejemplo, que es exactamente igual al primero, salvo que en este átomo de nitrógeno tenemos un radical etilo. Por lo tanto, volvemos a nombrar este compuesto, que deriva del ácido benzoico. En la posición para, ¿qué radical tiene? Pues
hay que también decir en qué posición está este radical etilo, y fijaros, puesto que este radical hidracino se une a la cadena principal por este átomo de nitrógeno, este átomo de nitrógeno va a ser el N y este otro átomo de nitrógeno, por consiguiente, va a ser el N'. Luego en el N' está este radical etilo, luego sería el ácido para, y abrimos paréntesis, N'-etil hidracino. Es decir, que todo este radical es el N'-etil hidracino. Y terminamos con benzoico.